visualizar y empecemos con nuestra sesión. Ok, muy bien. Y listo, en unos segunditos vamos a poder apreciar nuestro material. Y bien, efectivamente, como ya nos está adelantando nuestro coordinador, vamos a tratar hoy día dos temas específicos, ¿no? Que en realidad son prácticamente uno, porque van de la mano. La ética y los valores en la administración pública. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a ver esta parte de nuestro curso, nuestra última parte, primero con nuestros objetivos de la sesión, como siempre, empezamos con los objetivos de nuestras sesiones. Y vamos a ver los principios éticos y valores en el ejercicio de la función pública, los códigos de conducta y las responsabilidades del asistente administrativo, responsabilidades desde el ámbito del Código de Ética y la prevención de conflictos de intereses y buenas prácticas para la gestión pública. ¿Ok? Y vamos a empezar con, listo, vamos a empezar primero, vamos a empezar viendo lo que va a hacer, permítanme, acá está, listo. Vamos a empezar viendo primero lo que es nuestra ley del Código de Ética en la Función Pública. ¿Ok? Ahora, ¿de qué trata esta ley? No, primero que nada hay que aclarar algo. De que nos damos cuenta de que la ética en las actividades, en las labores que realicemos en el sector público al menos, no es simplemente discernir entre hacer lo correcto o no, sino que es ley. Y cuando algo es ley, significa que es o lo respetas o lo respetas, o lo cumples o lo cumples, ¿ok? Entonces, como es una ley, sí o sí tenemos que cumplirla. Ahora, también vamos a ver un poquito, ya tenemos acá nuestra ley 27815. De hecho, también si es que nosotros queremos leer la ley completa, también la tenemos ahí, ¿ok? Acá está, allá. Listo, la tenemos ahí también en un enlace de PDF para que la puedan descargar, ¿ok? Porque en realidad la ley sí es un poquito grande, es un poquito extensa, pero también, aunque no tanto en realidad, pero también es bastante clara, ¿ok? Es bastante clara para que podamos entenderlo. Y vamos a arrancar a ver esta ley, lo que los invito de repente a que, de ser posible, puedan aperturar este PDF para que ustedes también puedan trabajarlo junto conmigo, pero si no, no hay problema. No son 5 hojitas esta ley, así que en cualquier momento pueden hacer la revisión. Y vamos a empezar, acá tenemos nuestra ley del Código de Ética, que es el documento que va a regular la conducta de los funcionarios y los servidores públicos, ¿no? Es decir, tanto para los trabajadores del sector público como para también autoridades, trabajadores directivos y de confianza. ¿Ok? Y establece 3 aspectos básicos: los principios, los deberes y las prohibiciones que tenemos dentro del sector público. Ahora, para poder empezar a ver esto, vamos a ver que esta ley de Código de Ética se aprueba y se publica en el año 2003. ¿Ha tenido modificatorias? Sí, ha tenido modificatorias, pero sus concordancias se dieron en el año 2003. Ahora, vamos a empezar, ¿no? Que esta ley de Código de Ética se va a dividir en diferentes capítulos, podríamos decir, ¿no? ¿Y cuáles van a ser por ejemplo, vamos a especificar a grandes rasgos, sus capítulos, que son 4. El ámbito de aplicación, la función pública, los fines de la función pública y el servidor público. ¿Ok? Vamos a empezar acá. ¿Y de qué nos habla cuando hablamos del, todo esto es nuestro primer capítulo, de la función pública es nuestro primer capítulo. Y vamos a empezar a hablar primero del ámbito de la aplicación. Y es que nos dice que estos principios, deberes y prohibiciones, que es lo que establece la ley, ¿ok? Se van a establecer desde esta ley de Código de Ética de la función pública y van a regir para los servidores públicos de las entidades de la administración pública. Es decir, para todas las entidades de la administración pública va a regir este Código de Ética. ¿Qué quiere decir eso?
que, por ejemplo, este código de ética que vamos, o esta ley de código de ética que vamos a analizar, no rige sobre la empresa privada, sino que únicamente va a tener aplicación sobre las empresas públicas. ¿Ok? Es importante destacar eso, que esta ley únicamente aplica a las instituciones públicas, no a las instituciones privadas. Eso lo establece este código de ética, ¿no? Y para los fines incluso de esta ley, se tiene que entender por entidad o entidades de la administración, ¿ok? A toda, perdón, se tiene que entender por entidad o por entidades de la administración pública a todas las que estén detalladas en nuestro artículo, perdón, en nuestra ley 27444. Recuerdan de repente este número de ley. Habíamos mencionado que nuestra ley 27444 es la ley del procedimiento administrativo general. Y es que esta ley de arranque ya nos manda o nos indica a qué instituciones se refiere cuando hablamos de entidades públicas, que básicamente son todas las entidades públicas. Muy bien, eso en cuanto al ámbito de aplicación, ¿no? Para hacer un breve resumen, este código de ética se va a aplicar sobre todas las entidades públicas, más no sobre las entidades privadas. Básicamente eso es lo que trata de decirnos este ámbito. Segundo, por la función pública, ¿no? Y es que nos habla de que a efectos de este presente código, se va a entender por función pública toda actividad, pueda ser temporal o permanente, que realice una persona dentro del sector público. Es decir, si yo estoy contratado, si yo estoy de repente ya nombrado permanentemente, me rijo bajo este código. Si tengo un contrato de 2 meses de repente, igual me rijo bajo este código. Así, ahora, si así el trabajo que yo haga sea remunerado o sea ad honorem, es decir que de repente no me estén pagando, igual voy a tener que regirme a este código de ética. ¿Ok? Entonces, cualquier tarea realizada por una persona a nombre de las instituciones públicas o sirviendo a una entidad pública, ¿ok? Tiene que regirse bajo este código. Si de repente yo soy, imaginémonos, soy practicante de la entidad pública, me tengo que adaptar, me tengo que regir bajo este código, sí. Si soy trabajador, sí. Si soy voluntario, de repente, imaginémonos que a mí no me paga nada la institución pública, sino que soy de repente voluntario, que en una municipalidad de repente, ¿no? Soy un voluntario que trabaja de repente en algún programa social que tiene la municipalidad, ¿ok? No soy trabajador, no me pagan, bien, pero estoy sirviendo para la entidad pública y por lo tanto también me rijo bajo este código de ética. Ahora, de los fines de la función pública. ¿Ok? Los fines de la función pública son básicamente el servicio que brindamos, el servicio que vamos a otorgar para nuestros administrados o para nuestros usuarios. No, eso lo hemos dejado claro desde un inicio, que la finalidad que tiene la función pública o las instituciones públicas es brindar servicios a los usuarios. Es por ello, entonces, que efectivamente este código de ética va a estar también orientado a que se pueda respetar o que se pueda respetar la ética y valores adecuados al momento en el que nosotros tengamos que atender a la ciudadanía, porque nos dice esto, ¿no? Que la finalidad de esta ética es que se mejore la atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos conforme a lo dispuesto en el marco de nuestra ley de modernización y gestión del Estado. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que parte también de la función pública primero va a ser brindar un servicio adecuado a base del código de ética y también hacer un uso adecuado de los recursos que contamos dentro de la institución pública. Y por último, de este primer capítulo, que nos habla del servidor público. ¿A quiénes se van a considerar servidor público? A todo funcionario, servidor o empleado de las diferentes entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Así se hace el director, el gerente, el alcalde, el gobernador, el rector. O sea, de repente el trabajador de staff, ¿ok? Del trabajador de staff
cualquiera de los dos, ¿ok? O cualquier sea tu puesto dentro de la empresa, vas a ser, ya eres considerado un servidor público, ¿ok? Así también estés nombrado o estés contratado o estés designado o seas un cargo de confianza o que desempeñes actividades o funciones a nombre del servicio público o voluntariados, también te vas a considerar un servidor público, por lo tanto también te riges bajo este código de ética. Y ahora nos dice que también no va a importar tanto el régimen jurídico de la entidad para la que preste servicios, ni el régimen laboral o el contrato que tú tengas. Basta con que pertenezcas a la administración pública para que ya te consideres un servidor público. ¿Ok? Y precisamente también nos dice que el ingreso a la función pública implica tomar conocimiento de este código y asumir el compromiso de su cumplimiento. Es decir, a partir de la publicación de este código que estamos hablando, que este código ha sido que estamos hablando, que este código ha sido aprobado en el 2003, cualquier funcionario, cualquier servidor público que ingrese a la administración pública va a tener que respetar, primero va a tener que tomar conocimiento de este código y va a tener que firmar el compromiso de su cumplimiento. Eso donde lo vemos en los papeles, ¿no? Cuando estamos ingresando a la entidad pública, cuando estamos en la firma del contrato de trabajo, a veces dentro de la misma contratación te incluyen el compromiso del código de ética o a veces también te hacen firmar documentos adicionales de compromiso. Ahí tienes que firmar el compromiso de que tú vas a cumplir con el código de ética. ¿Ok? Y ahora, y bueno, también podemos ver las interpretaciones y consultas que puedan haber, ¿no? Que se dice que, por ejemplo, ¿quién establece este código de ética? Este código de ética ya sabemos que es una ley que se ha creado, pero ¿quién la ha establecido? La ha establecido la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que es la entidad encargada de dictar las normas interpretativas y aclaratorias de este código. Entonces, en caso que de repente haya alguna duda con relación de repente a alguna normativa o algo que podamos encontrar, la entidad pública va a tener que solicitar la consulta a la presidencia del Consejo de Ministros para que se pueda aclarar, ¿no? Supongamos, de repente, un trabajador comete un acto, ¿ok? Ahora, este acto yo como entidad pública, de repente como el representante máximo de la entidad pública, yo puedo decir, está mal lo que has hecho. ¿Por qué? Porque acá el código de ética me dice que no debes hacer eso, ¿ok? Y de repente acá el trabajador, el servidor público, agarra y dice, sí, pero no está claro en el código de ética. No dice que está explícitamente prohibido eso. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo un poquito bobo, un poquito soso, un poquito tonto, pero para que se pueda entender bien claro, cosa que cuando vayamos avanzando ya con el código, vamos a poder poner ejemplos más reales. Supongamos que yo llego y encuentro a mi trabajador que está jugando en la computadora de la empresa. Ya supongamos eso, es un ejemplo así, bastante básico. Llego y encuentro que mi trabajador está jugando en la computadora de la empresa. Y yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, porque tú no puedes, acá en el código de ética dice que tú tienes que respetar los recursos de la entidad y no los estás respetando. Así que de repente digo, te voy a sancionar. Y de repente mi trabajador me dice que no me puede sancionar. ¿Por qué? Porque en el código de ética dice que, supongamos que dice que dentro de las horas laborales hay que hacer un uso adecuado de los recursos. Y yo estoy jugando en la computadora fuera de mis horas laborales. Por lo tanto, si no somos bien explícitos, en el código de ética no dice que está prohibido hacerlo fuera de mis horas laborales, ¿no? Y yo leo y de repente efectivamente dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Se está generando una confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente no está clara esta normativa. Entonces, ese es un caso, lo estoy poniendo, es un caso bastante básico. Entonces, ¿qué tendría yo de repente como alcaldesa, supongamos, qué tendría que hacer en ese momento? Yo no puedo agarrar y decir y dar mi propia interpretación de este código, porque si yo como autoridad doy mi propia interpretación de lo que yo leo, el trabajador también con su propia autoridad va a poder dar la interpretación de lo que él entiende.
¿no? Y nuestras interpretaciones pueden ser completamente distintas y eso no es lo correcto. En ese caso, ni tú ni yo. ¿Qué hacemos? Vamos a solicitar la consulta a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces derivaremos nuestro documento a través de mesa de partes de la presidencia del Consejo de Ministros con lo que ha sucedido, daremos los detalles y esperaremos la respuesta. Y la presidencia del Consejo de Ministros se encargará de darnos la aclaración sobre este punto. ¿Ok? Entonces, eso es importante en la interpretación y las consultas, que aunque este código de ética está tratando de ser lo más claro, lo más preciso que pueda, lamentablemente en general, en todo lo que es administración, nunca vamos a poder llegar a la claridad exacta porque existe mucho lo que son las casuísticas. ¿Qué es la casuística? Que son diferentes casos, diferentes situaciones que no siempre se pueden resolver de la misma manera. ¿Ok? Entonces, para esto, para las diferentes casuísticas que se puedan dar, es que tenemos que buscar al que elaboró el código para que él mismo nos dé la respuesta. Y si ahora hablamos de qué nos habla nuestro capítulo número 2 de nuestro código de ética, me va a hablar de los principios y deberes éticos del servidor público. Y vamos a empezar, acá tenemos los deberes, vamos a empezar por los principios del servidor público. ¿Ok? Nos dice que el servidor público tiene que actuar de acuerdo a los siguientes principios. Son estos 8 principios que estamos viendo y vamos a desarrollar cada uno de ellos de acuerdo al cómo nos lo describe nuestra ley. Recordar que lo que estamos viendo no son de repente ideas subjetivas, no son aportes de repente de una persona o míos, no. Es lo que nos dice la ley. Y la ley nos dice que uno de los principios, dicho sea de paso, estos principios no están ordenados están en orden aleatorio, ¿ok? No es que sean ordenados en orden de prioridad o en orden de importancia, no, simplemente se han colocado en orden aleatorio. Y empezamos por el respeto. El respeto nos dice nos dice que nosotros tenemos que adecuar nuestra conducta hacia el respeto, primero que nada, de la Constitución y las leyes. Dentro de la entidad pública, lo primero que tenemos que respetar es nuestra Constitución y nuestras leyes. ¿Ok? Tomar mucha atención porque recuerden que el asistente administrativo también se rige bajo este código de ética. Primero nuestra Constitución y nuestras leyes, ¿no? ¿Para qué? Para poder garantizar que todas las fases de cualquier proceso, ya sea objetivo que cumplir, toma de decisión, cumplir con algún procedimiento o algo, se respete a la defensa y al debido procedimiento. Es decir, que si yo me guío en lo que dice mi Constitución y mis leyes, lo demás que yo haga dentro de la entidad va a estar conforme a las leyes. ¿Ok? No voy a hacer nada fuera de lugar porque todo va a estar conforme. Entonces, primero empezamos por ello, ¿no? De hecho, si es que yo respeto la Constitución y las leyes, automáticamente estoy respetando más aspectos, ¿no? Porque de repente yo puedo decir, y el respeto al usuario, ¿ok? Dentro de la ley, por ejemplo, dentro de la norma técnica para mejora de atención al ciudadano, que es una ley, está que yo tengo que tratar adecuadamente a mi ciudadano. Por lo tanto, si respeto esa ley, tengo que atender adecuadamente a mi ciudadano también. ¿Ok? Entonces nos habla de eso, respetar la Constitución y las leyes. La probidad. ¿Qué es vamos a ir acercándonos a uno. ¿Qué es la probidad? La probidad es actuar con rectitud, honradez y honestidad. ¿Ok? De hecho, la probidad son todos estos 3 conceptos unidas en una sola palabra. ¿Ok? Y también la probidad también es procurar satisfacer el interés general. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el servidor público, de ahí mismo viene su nombre, servidor de service, de servir, ¿ok? De poder ayudar, de ser una persona que es servicial, ¿ok? Entonces también nos dice que parte de la probidad es procurar satisfacer el interés de los usuarios, que son mi objetivo. Recuerden, dentro de la entidad pública, el principal objetivo es lograr la satisfacción de los usuarios y también que la probidad también me indica o también significa desechar todo provecho o ventaja personal que yo podría obtener estando dentro del sector público. Por eso nos habla mucho de honradez y honestidad.
¿no? Que yo priorice mi objetivo principal, que es satisfacer la necesidad de mis usuarios, dejando de lado cualquier beneficio personal que yo podría percibir además, ¿no? O aparte de mi remuneración, que eso no es un beneficio, sino que eso es mi derecho por estar laborando, ¿no? Otro que tenemos es la eficiencia. La eficiencia nos dice que es poder brindar calidad en cada una de las funciones que está a nuestro cargo. Y ya nosotros anteriormente hemos hecho la diferenciación entre eficiencia y eficacia, que habíamos dicho que mientras que la eficiencia está más dirigida a lo que es, a la eficiencia está más dirigida a lo que es a lo que es el proceso adecuado. La eficacia nos habla más de llegar al objetivo, ¿no? De lograr la meta. Entonces, ¿qué es lo que me dice qué es lo que me dice este principio de eficiencia? Me dice de que sí, efectivamente quieren, el sector público quiere, ¿no? Que efectivamente lleguemos al objetivo, que seamos eficaces, pero no solamente llegar al objetivo por llegar, sino que lleguemos a este objetivo de la manera más eficiente, con el proceso más adecuado. Por eso nos habla de brindar calidad en cada uno de las funciones que estén a nuestro cargo, ¿no? Y siempre también, y para yo poder lograr esta eficiencia, tengo que siempre procurar obtener capacitación sólida y permanente. Sin capacitación sólida y permanente, yo no voy a poder llegar, yo no voy a poder ser eficiente en mis funciones. ¿Por qué? Porque el día que yo deje de prepararme, el día que yo deje de estar en constante capacitación o crecimiento, me voy a estancar. Y una persona estancada ya no puede ser una persona eficiente. Entonces, cuando hablamos de repente de la mejora continua, del aprendizaje continuo, de la capacitación constante, ya nos damos cuenta de que no solamente es algo opcional para el asistente administrativo, o que no solamente es algo como que si quieres lo haces, si no, no pasa nada, no, sino que nuestra ley nos está diciendo que tenemos que ser eficientes y capacitarnos constantemente. Y si la ley se dice, entonces se tiene que cumplir. Otro principio que tenemos es la idoneidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la idoneidad? Nos dice que es entendida como una aptitud técnica, legal y moral. ¿Ok? Técnica, legal y moral. ¿A qué nos referimos, no? Que es una condición esencial para el acceso y al ejercicio pues, de la función pública. ¿Ok? Porque el servidor público debe pretender o debe tratar de tener una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose constantemente para el debido cumplimiento de sus funciones. Es decir, la idoneidad va cuando nos habla de aptitud técnica, nos está hablando de, recuerda también mucho con ustedes la diferenciación entre actitud y aptitud. No dijimos que mientras que actitud va más hacia la conducta, aptitud va hacia las competencias. Entonces, una competencia técnica nos habla de que el asistente administrativo, en este caso, ¿no? Dentro de su código de ética, que es la idoneidad, el asistente tiene que ingresar con todos los conocimientos necesarios, ¿ok? Con todos los conocimientos necesarios. Y estos conocimientos tienen que estar, por así decir, tienen que ser legalmente verdaderos y moralmente correctos. ¿Ok? Es decir, yo de repente si es que voy a ingresar a la función pública, no voy a ingresar a improvisar, no voy a ingresar a pretender de repente o de recién aprender algo, o no voy a ingresar de repente con certificados falsos, con de repente también con información falsa sobre mis capacidades técnicas, no. Es decir, si por ejemplo yo agarro y pongo en mi CV, de repente para ingresar a la gestión pública, yo pongo dominio de Excel, ¿no? Yo domino Excel avanzado. Y es mentira, estoy faltando al código de ética. Y por lo tanto también estoy faltando a la ley. Después vamos a ver lo que es la veracidad. ¿Ok? ¿De qué nos habla la veracidad? La veracidad nos dice que tenemos que actuar con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros
de nuestra institución y sobre todo con los usuarios o los ciudadanos que son nuestro objetivo dentro de la institución, ¿no? Y que eso también va a ayudar a contribuir a cualquier esclarecimiento de cualquier hecho que se pueda dar. Es decir, si yo, ante cualquier hecho que se pueda dar, ya sea entre propios servidores públicos o ya sea entre algún hecho que se pueda dar con alguna persona externa, es decir, un ciudadano, un usuario, yo siempre voy a tener que responder con veracidad, con verdad, con honestidad. No puedo mentir no puedo mentir conociendo la realidad de algún hecho, porque si miento también eso es una falta al código de ética. Después también vamos a tener por acá lo que va a ser la lealtad y la obediencia, que nos dice actúa con fidelidad, ¿no? Lealtad es fidelidad a tu entidad pública, ¿no? Y cuando hablamos de obediencia, nos habla de que sé solidario con las personas o con los miembros de tu institución. Cumple con las órdenes que te dé tu superior jerárquico, sé competente, ¿no? En la medida que, en la medida que pueda, trata de ser colaborador, no con tus compañeros de trabajo. Dice acá, tengan por objeto la realización de actos del servicio que vinculen con las funciones, haz que las funciones que tú hagas, ok, vayan de la mano con los objetivos que tienes que realizar, ok. Entonces nos dice que tienes que, y también tienes que poner tienes que poner en conocimiento de tu jefe, de tu superior, o de tu supervisor, de tu gerente, cualquier acto que pueda resultar perjudicial para el área, para el objetivo o para la entidad pública. ¿No? Eso se pide lealtad y obediencia. Sé leal y haz las cosas bien dentro de la institución. También hablando de hacer las cosas bien, también hablamos de lo que es la equidad y la justicia, ¿ok? O la justicia y la equidad, como lo tenemos acá, que nos habla de que tenemos que tener siempre, tenemos que tener disposición para poder cumplir nuestras funciones, ¿no? Hacerlas bien y otorgar también a cada uno lo que es debido, ¿ok? Que tenemos que actuar con equidad en nuestras relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Es decir, este código de ética, así como tú tienes que cumplirlo, también este código de ética a ti te ampara, te protege, porque lo que busca este código de ética es primero el amparo que tienen los ciudadanos y los funcionarios entre ellos y también el cumplimiento. Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Que la entidad pública, los funcionarios, los jefes, tienen que ser justos y equitativos contigo, desde tu remuneración que se te va a establecer, desde los trabajos que vas a realizar, desde la repartición de funciones, tienen que ser justos y equitativos, pero tú también tienes que ser justos y equitativos con quiénes, con tus compañeros de trabajo, de repente en caso de que los tengas con tus subordinados, en caso que tengas de repente contacto con los usuarios, con los ciudadanos, también tienes que ser justos con ellos, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, viene un ciudadano y dice, tengo que hacer supongamos, viene un ciudadano y dice, tengo que hacer este trámite, ya, listo, el trámite demora 5 días, ya, me voy. Y viene de repente mi prima y me dice, tengo que hacer ese trámite, ah, ya, espérame, es el mismo trámite, espérame un ratito, espérame 10 minutos, voy y listo, ya está en 10 minutos, toma, aquí está tu trámite, ya está. No, eso, por ejemplo, no es nada ético. No, acá, al hacer eso, estamos rompiendo un montón de principios de la ética, pero si hablamos específicamente de la justicia y equidad, no estoy siendo justo con dos usuarios, dos ciudadanos que son exactamente iguales, porque mientras que a uno le acelera el proceso, a otro no. Entonces, por eso es que hay que seguir las instancias y ser justos y equitativos, ¿no? Y acá tenemos otro que es muy similar a lo que hemos hablado hace un momento, de la lealtad y obediencia, pero aquí estamos hablando de la lealtad al Estado de Derecho. Cuando hemos hablado de lealtad y eficiencia, hemos hablado de actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la institución. Pero en este caso, cuando hablamos de la lealtad al Estado de Derecho, nos dice que el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y a su Estado de Derecho y sus leyes. No, que no solamente ahorita ya no es algo que tú tienes que cumplir, sino que eso le debes al Estado. Y tú le debes eso, ¿por qué? Porque específicamente para los cargos de confianza.
Porque ocupar cargos de confianza, ¿ok? Es causal, mejor dicho, porque ocupar cargos de confianza en regímenes que no son correctos es causal de cese automático de la función pública. Por ejemplo, ¿quiénes son, por ejemplo, nuestros trabajadores de confianza? Por ejemplo, podríamos establecer los regidores. ¿Ok? Los regidores, por ejemplo, son trabajadores de confianza, ¿no? Y se dice de que ellos no solo ellos están en la obligación de cumplir, sino que ellos también deben eso ellos están, esta obediencia esta obediencia ellos deben al Estado, ¿ok? Y tienen que cumplir esta obediencia, esta lealtad tienen que cumplirla, ¿no? Y ante cualquier fallo, ante cualquier falta que se pueda cometer, ellos deberán ser removidos de la gestión pública en el acto, que ahorita de hecho vamos a ver lo que son las prohibiciones. Entonces, básicamente estos son los principios estos son los principios que establece acá nuestro código de ética. Ahora vamos a ver lo que son los deberes, porque así como tenemos principios, también vamos a tener deberes. ¿Y cuáles van a ser los deberes que establece nuestra ley de código de ética? Vamos a empezar primero, dice que el servidor público tiene los siguientes deberes. Uno, la neutralidad, que debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones. Es decir, no porque de repente cierta persona sea de este partido político, voy a actuar de una forma, voy a ser más eficiente, pero si es otro partido político, no. De repente, hablando de repente de imparcialidad política, de repente yo soy servidor público del gobierno regional, ¿ok? Y el gobernador que salió electo no es el de mi preferencia. No significa que yo voy a agarrar, entonces ahora voy a decir, no me voy a esforzar, no voy a trabajar adecuadamente. ¿Por qué? Porque no era el de mi preferencia. No. ¿Ok? Yo tengo que ser neutral y sobre todo profesional. ¿Ok? Ya sea en el desempeño de mis funciones. ¿Por qué? Porque mis preferencias, ya sea por partidos políticos, por vinculaciones que yo pueda tener a personas o a alguna institución particularmente o personalmente, eso va a ser muy independiente de la función pública que yo estoy realizando. ¿Tienes derecho a tener preferencias políticas? Tienes todo el derecho. ¿Tienes derecho a tener empatía por algún partido político, por alguna institución o por algunas personas? Es tu derecho, eso nadie te lo puede quitar, ¿ok? Pero tu deber es actuar siempre con neutralidad durante tu función pública. Después tenemos lo que es la transparencia, que en la transparencia nos dice que tenemos que ejecutar los actos del servicio de manera, dicho sea de paso, transparente, que ello implica que nuestros actos como servidores públicos son de carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona, ya sea natural o jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Pues recuerden que dije, ¿no? Que la institución pública se puede tener acceso a cualquier tipo de información, que solamente hay que seguir las instancias para solicitarlas porque es nuestro derecho. ¿Ok? Muy bien, eso es verdad, podemos tener acceso. Pero también habíamos mencionado que había cierto límite cuando se trata de los trabajadores. Y, por ejemplo, información tuya que no puede ser de conocimiento público es, por ejemplo, tus boletas de pago, tu legajo de personal, información privada. Pero, por ejemplo, yo como ciudadano, como usuario, yo sí puedo pedir sobre ti, servidor público, un informe o de repente la evaluación de desempeño que te ha sido aplicada. Quiero ver cómo te estás desempeñando, quiero ver cómo estás trabajando, o quiero ver qué proyectos has hecho. No, y de hecho, ¿no? Para poder auditar la gestión de alcaldes, de presidentes regionales, de autoridades de las diferentes instituciones, ¿qué se hace? Se solicita un informe de acciones realizadas, ¿no? Para ver si verdaderamente están trabajando o para ver si de repente solo están calentando el asiento. Es lo mismo con cualquier servidor público, yo puedo pedir ese informe de desempeño y esa información es de carácter público y es accesible al conocimiento de todas las personas. Entonces, el servidor público tiene que brindar y facilitar la información real, fidedigna, completa y a tiempo, es decir, oportuna.
Así que aunque tu privacidad se cuide, tu trabajo, tu labor, tus funciones son de total acceso público. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo que es acá se nos ha repetido 2 veces, la discreción. ¿Ok? Lógicamente, ya hablamos acá también de la confidencialidad. Debemos guardar reserva respecto a cualquier información que se tenga, que no sea de conocimiento público, ¿no? O cualquier hecho que pueda suceder, que no tengamos de repente autorización o todavía o de repente que todavía esté que todavía esté en algún ejercicio de funciones. Entonces tenemos que guardar la discreción necesaria. Esto sin perjuicio esto sin perjuicio de nuestros deberes y las responsabilidades que nos corresponden. ¿Ok? Tampoco esto también va a ser sin perjuicio sobre lo que hemos hablado del acceso y la transparencia de la información pública. ¿A qué nos referimos? Pero se contradicen, pues, porque mientras en uno me dicen que toda la información es pública, en otro me dicen guarda discreción de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esta? ¿A qué se refiere con esta discreción? No, a que nosotros tenemos que guardar reserva, es decir, no estamos ocultando, sino que estamos reservando algunos hechos e informaciones que de repente, de los que se tenga conocimiento con motivo o con una ocasión de repente de neta confidencialidad o neta privacidad. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta que esto se pueda aprobar hasta que eso se pueda aprobar para el acceso público. Porque si bien es cierto, todos tenemos derecho a la información, también hay tiempos para dar esa información, hay instancias para poder darlas, ¿no? Entonces, es por eso que durante esos tiempos, estas instancias, tenemos que guardar la discreción necesaria. El ejercicio adecuado del cargo. Esto también es muy importante. ¿Ok? Que nos dice que el servidor público, ¿ok? Que está ejerciendo sus funciones, no tiene por qué adoptar alguna represalia de ningún tipo o ejercer alguna coacción contra otros servidores públicos o contra otras personas. Y por ejemplo, es el ejemplo que nos puso nuestro coordinador al inicio, ¿no? Que fue muy claro, que nos dijo, imagínate que tú estás ahí atendiendo y viene la persona que de repente en algún momento te hizo daño, te humilló, te trató mal, en algún momento, no lo sé, tuvieron un enfrentamiento, te ofendió a los que tú quieres, de repente viene esa persona y tú eres servidor público. ¿Cuál va a ser tu función como servidor público? ¿Ok? Vas a tener que ejercer tu cargo de manera adecuada. Vas a tener que tratarlo como tratarías a cualquier otra persona. Es decir, vas a tener que dejar a un lado tus temas personales porque es eso, esos son temas personales. Y acá, bien claro, nos ha dicho, hace un momento habíamos mencionado uno, a ver, quiero verlo, por acá habíamos mencionado hace un momento lo que era la neutralidad, ¿no? Dijimos que tú puedes tener tus preferencias políticas, puedes tener tus gustos, puedes tener tu acercamiento, al igual que también tú puedes tener tus problemas personales, tú puedes tener tu propia gestión personal con otras personas. Muy bien, eso no tiene por qué afectar tu cargo público, porque tú estás en un cargo público y por lo tanto, a esa persona que de repente te trató mal, te humilló, todo ello, si es que viene y te toca atender a esa persona, pues no tienes por qué adoptar ningún tipo de represalia o ejercer coacción, ¿no? O alguna contra esa persona o incluso eso ante atención al cliente. Si es que viene, pues ni modo, haz tu ejercicio adecuado, atiéndelo y listo. Fuera de tu área laboral, lo puedes seguir odiando, ¿ok? Pero mientras estés en funciones de cargo, como quien dice, no tienes que tragártelo. ¿Por qué? Porque es tu obligación, porque es parte de tu ética y también porque es parte de tu profesionalismo. Nunca hay que permitir que hechos, aspectos personales afecten nuestro profesionalismo, porque si nosotros permitimos eso, ya estamos faltando a nuestra ética. Ya ni siquiera nos vayamos a la ética laboral, sino que estamos faltando a nuestra propia ética profesional, a nuestra propia ética personal. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, esas situaciones pasan, entonces también tenemos que ejercer adecuadamente nuestro cargo, y no solamente con personas externas,
¿ok? Si de repente tienes algún problema o algún roce o algo con otro servidor público, tampoco puedes tomar represalias, puedes tomar de repente represalias o hacer actos que perjudiquen el ejercicio del cargo. Y esto yo lo he visto que pasa mucho en la institución pública, ¿ok? No sé si en todas, pero por lo menos el tiempo de experiencia que he tenido, he visto mucho. He visto, por ejemplo, esto, que ya de repente no es pues algo tan grave, pero van a ver cómo afecta directamente al ciudadano cuando hay problemas entre servidores públicos. Por ejemplo, recuerdo, supongamos, el área de asesoría legal y el área de recursos humanos. Ya pongamos esto, ambos del servicio público. A veces, supongamos que el área de recursos humanos necesitaba un informe urgente de legal, ¿no? Y va y le dice al legal, ¿sabes qué? Quiero que por favor me des este informe urgente porque tiene que salir ya para este problema, para esta resolución, para este caso. Legal agarra y le dice, haz tu cola, porque tengo un montón de documentos que también son importantes, que también son urgentes, así que haz tu cola y cuando pueda te atiendo el tuyo. Pero por favor, ayúdame, que necesito esto, haz tu cola, espérate un rato, cuando pueda te lo atiendo. ¿Ok? Entonces, que listo. Ahí recursos humanos dice, ay, qué espesa, qué cólero, qué espeso, ¿no? Mira, ¿qué le cuesta? No le cuesta nada. Pero algún día va a caer en mis manos. Y efectivamente eso pasa, ¿no? Que después viene el área de legal y dice, recursos humanos, necesito esta información urgente. Recursos humanos no tiene nada que hacer en ese rato. Están todos tranquilos, haz tu cola. Pero que es urgente, que necesito esto. Te esperas, por favor. Yo te digo cuando esté. Puede demorar un día como puede demorar un mes. No sé, yo te aviso. Espera. Y por de repente, ¿no? En el afán de venganza, eso me demoro. O le hago mal el trámite o algo, ¿por qué? Porque digo, me perjudicó una vez, ahora yo le perjudico. Eso pasa, y no solamente en institución pública, en institución privada, y al final, ¿quién es el afectado directamente? Las personas que dependen de esos trámites. Entonces, y eso es una falta a la ética total. Por eso, no, hay que ejercer adecuadamente nuestro cargo. ¿No? Acá tenemos otro que nos dice el uso adecuado de los bienes del Estado. ¿A qué nos referimos con eso? Nos dice que primero, el Estado nos va a dar los bienes necesarios para poder laborar desde la infraestructura, maquinaria, documentación, suministros y todo lo necesario para que podamos trabajar. ¿Okay? Es responsabilidad del Estado darnos todas esas herramientas necesarias, esos bienes que necesitamos. El Estado cumple con su responsabilidad o tiene que cumplir con su responsabilidad. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad sobre esos bienes? Tenemos que protegerlos y conservarlos. ¿Por qué? Porque no son míos. No me los están prestando. ¿A quién le pertenece eso? Al Estado. ¿Cómo trato yo lo que me prestan? Con mucho respeto, ¿ok? Con mucho, de manera adecuada. Y que estos bienes se tienen que utilizar, o que tenemos que utilizar los bienes que han sido asignados netamente para el desempeño de las funciones, netamente para el desempeño de nuestras funciones y de manera racional, evitando el abuso, derroche o desaprovechamiento de estas herramientas, de estos bienes que nos dan. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que yo tengo que utilizar, primero que nada, los bienes que me da el Estado son solo para trabajar el Estado. Esa hojita bon que me da es para utilizarlo solamente para el Estado. Por lo tanto, yo tengo que manejar estos bienes. Primero me habla de manera racional. Es decir, no porque hay mucho, gasto mucho. De repente digo, como no son mías, voy a imprimir un archivo de 100 hojas. Luego digo, voy a revisarlo, ya está, listo, ahora lo elimino y vuelvo a imprimir otro, y vuelvo a imprimir otro. No estoy haciendo un derroche, ¿ok? Estoy haciendo un derroche. Evitar también el abuso, ¿no? O el desaprovechamiento de estos bienes, ¿no? Que de repente yo agarro y el Estado agarra y me da de repente una computadora, que es una computadora muy buena, full, que tiene de repente sistemas muy avanzados, no conozco mucho estos términos, que tiene de repente sistemas muy avanzados, es una computadora como para un ingeniero de repente, ¿no? Y yo agarro y digo, llegó esta computadora, yo ejerzo funciones administrativas.
No, de repente, yo solamente, supongamos, solamente uso Word y Excel. Me la voy a quedar. ¿Pero por qué? Mira, hay computadoras que son de repente, que no tienen el sistema operativo tan bueno como de ese. A ti te puede servir igual de eficiente una computadora. No, yo quiero esta. Me quedo con esta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desaprovechando, porque esta herramienta que podría ser muy bien utilizada para, de repente, para gestiones de mayor impacto, de mayor responsabilidad, simplemente la voy a utilizar en Word y Excel. No, entonces por eso no se puede hacer. Hay que aprovechar las herramientas lo más que se pueda. Y también nos dice que no podemos permitir ni no podemos emplear ni permitir que otros empleen los bienes del Estado para alguna finalidad particular o algún propósito que no fuese, o algún propósito para el que este bien no ha sido destinado. Es decir, si yo estoy en la gestión pública y quiero agarrar y ponerme a hacer de repente mi tarea, no puedo. ¿Por qué? Porque el Estado no ha comprado esos bienes para que hagas tu tarea. Si yo quiero agarrar y no lo sé y quiero empezar a revisar mis redes sociales en este bien del Estado, no puedo. ¿Por qué? Porque el Estado no ha comprado, no ha adquirido este bien para que tú sociabilices por ese medio. ¿Ok? Entonces también hay que hacer el uso adecuado de los bienes. ¿Ok? Son solamente para tareas de la función pública, nada más. ¿Ok? Yo no puedo utilizarlos para otra cosa. ¿Ok? Siempre eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Y también nos dice, también muy importante, ni tampoco hay que usar estos bienes de repente para funciones para los cuales no han sido destinados. ¿Ok? ¿En qué sentido, por ejemplo, eso? Los vehículos que tiene el Estado. ¿Ok? Porque el Estado maneja un montón de carros, vehículos. ¿Estos vehículos para qué son? Para transporte de personal, transporte de autoridades, para brindar servicios dentro de la administración pública, etcétera. Y si yo de repente soy chofer y agarro este carro y me voy a recoger a mi hija del colegio, la dejo en la casa, me voy con mi esposo un ratito a hacer mercado, regreso, dejo a mi esposo de repente, me voy otro ratito, me olvidé, tenía que pagar mi celular, me voy un ratito a la tienda, al banco, pago mi celular, regreso y sigo trabajando, ¿ok? Así esté fuera de mis horas de trabajo, estoy haciendo un mal uso. ¿Por qué? Porque este carro no se ha destinado para ello, ¿no? O peor aún, si es que me pongo a hacer de repente un trabajo adicional con algún bien del Estado, eso es un delito, porque estamos atentando contra la ley, ¿no? Y acá, de hecho en esta parte del uso adecuado de bienes del Estado, siempre han habido muchísimos problemas, ¿ah? ¿Por qué? Porque se veía, por ejemplo, antes, se sigue viendo, ¿no? Recuerden que las autoridades de las instituciones públicas tienen derecho a movilidad, ¿ok? Tienen derecho a la movilidad. Ahora, al tener derecho a la movilidad, ¿qué es lo que hacían estas autoridades? Agarraban nuestras autoridades y lo que hacían era mandar a su chofer con el carro que recojan a su hijo, a su hija, a la esposa, a que vayan a dejar a los perros y lo utilizaban como movida particular. Entonces, eso es un mal uso de los bienes del Estado. Y por último tenemos acá la responsabilidad, que la responsabilidad me dice que todo servidor tiene que desarrollar sus funciones a cabalidad y de manera integral, asumiendo el pleno respeto a su función pública. Es decir, la responsabilidad es haz tus funciones, hazlas bien y respeta tu trabajo. Respeta la función pública que estás ejerciendo. Ahora, por ejemplo, acá me dicen algo, acá incluso nuestra ley nos aclara algo, ¿no? Porque nos dice, ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para poder mitigar, neutralizar o superar dificultades que se enfrenten. ¿Ok? Y es que también, precisamente nuestros deberes que tenemos están bien marcados, ¿ah? Están bien claros, ¿ok? Pero tampoco no pueden ser en algunos casos tan rígidos, ¿no? Como por ejemplo, de repente, terminé de hacer mi trabajo, ¿ok? Terminé de hacer todo mi trabajo, toda mi función pública
y digo, ay, necesito un ratito, quiero enviar este correo porque es urgente, ¿no? Puedo hacerlo, puedo hacerlo. No es lo ideal, no es lo correcto, pero me dice, si es una situación extraordinaria, ¿ok? Y que es necesaria de repente para poder superar alguna dificultad en la que te encuentres, hazlo, puedes hacerlo. No es lo ideal, pero es como que te dicen, puedes hacerlo, pero evítalo. Si es que lo evitas, mejor, pero puedes hacerlo, ¿ok? Si de repente, no lo sé, te faltó de repente, hay de urgencia, te piden que firmes un documento a manera personal, ¿no? Y ahí tienes la impresora, tienes la hojita, tú puedes decir, por única vez, ¿ok? O decir, es muy urgente, ¿ok? Hazlo. Entonces nos dice eso, si es que en algunas situaciones extraordinarias, siempre y cuando tampoco no sin llegar, sin caer de repente en los abusos o de repente en el derroche, ¿no? No voy a decir de repente, ah, ya, el código de ética dice que si tengo una tarea que de repente es necesaria y necesito superar o neutralizar una dificultad, el código de ética dice que lo puedo hacer. Entonces voy a imprimir acá en la municipalidad, voy a sacar las 500 hojas que tengo pendientes. ¿Por qué? Porque es una tarea necesaria, ya no. No, de repente digo, ah, no, el código de ética dice que yo puedo mitigar o neutralizar o superar alguna dificultad que se me presente, ¿no? Ah, ya, entonces lo que puedo hacer, me voy en el carro de la municipalidad a recoger a mi familiar. ¿Por qué? Porque es una dificultad que estoy enfrentando, no. Después ahí también entra mucho lo que es el principio de razonabilidad, ¿no? Ahora vamos a ver nuestro siguiente capítulo que nos va a hablar acá está, sobre las prohibiciones éticas del servidor público. Ok, hasta ahora hemos visto los principios en los que tenemos que regirnos, hemos visto los deberes que tenemos y ahora vamos a empezar a ver nuestras prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones que tenemos? ¿No? El servidor público está prohibido de, uno, mantener intereses de conflicto, es decir, mantener relaciones o aceptar de repente alguna situación que el contexto sea de un interés personal, laboral o económico con algún convenio o algo que se esté haciendo con el sector público. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Que si de repente tengo familiares que tienen empresas y están postulando a licitaciones del sector público, yo tendré que alejarme de eso. Yo tendré que quitarme de ahí, manifestar mi interés y quitarme de ahí. ¿Por qué? Porque eso no está permitido, entonces tengo que notificarlo, ¿no? También, si de repente yo no puedo agarrar y postular a un cargo público, ok, recuerden que para el cargo público siempre se postula, ¿no? No necesariamente a través de votaciones, sino también a través de concursos de convocatorias. Pero yo no puedo postularme a un concurso público con la finalidad de obtener algún beneficio personal, ¿no? Ya sea para apoyar a familias o a alguien, no. ¿Ok? No puedo hacer eso, porque eso es mantener intereses de conflicto. Asimismo, no puedo obtener ventajas indebidas. ¿Ok? Si yo quiero obtener o procurar algún beneficio o una ventaja que es indebida, estoy yendo contra el código de ética, ¿ok? Ya sea para mí o para otras personas, utilizando de repente el cargo que tengo, la autoridad que tengo, la influencia, ¿no? O de repente, o la influencia, ¿no? Que puedo tener. No puedo obtener ninguna ventaja indebida. Porque yo no puedo utilizar mi influencia, mi cargo, mi autoridad para beneficiar a unos y perjudicar a otros, eso es obtener ventajas, o de repente para hacer algún beneficio mío, no puedo. ¿Ok? Esa no es la finalidad de mi cargo público, por lo tanto está prohibido. Realizar actividades de proselitismo político. ¿Qué quiere decir eso? Realizar actividades que de repente incentiven o a un partido o apoyen a un partido político, ¿no? Que de repente utilice a través de mis funciones, yo mismo pueda apoyar a un partido político o de repente utilizar la infraestructura, los bienes y los recursos públicos, ya sea a favor o en contra de un partido político. Si, por ejemplo, yo soy rector de una universidad, yo no puedo agarrar y decirle a un partido político, te voy a prestar una de las aulas para que te reúnas y ahí puedas hacer tu campaña en esa aula. No puedo.
¿Por qué? Porque si estoy utilizando bienes, recursos públicos. Estoy haciendo, o tampoco no puedo decirle, de repente yo soy del partido político de Perú Lindo, ¿ya? Perú Lindo es el partido político. Yo no puedo decirle a Perú Lindo, corre, llena acá la universidad, de repente pon tus pancartas, pasa volantes a los alumnos, pásame tu logo, vamos a poner en la página web grande Perú Lindo. Esto es proselitismo político y está totalmente prohibido, o también en contra, ¿no? De agarrar de repente, yo soy de repente docente, yo soy de repente docente universitario, ¿ok? En el caso de la docencia, yo soy docente y agarro, entro al aula y a mis alumnos les digo, chicos, ¿cuál es el peor partido político de Perú? Perú Fuerte. Ya, muy bien, Perú Fuerte es el peor partido político, corruptos, rateros. Si ustedes votan por Perú Fuerte, van a arruinar el futuro. En cambio, Perú Lindo sí es un partido político que promete, ellos sí van a cumplir. En vez de enseñar clases o en vez de enseñar algún tema, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy hablando de proselitismo político. Entonces, eso es totalmente indebido, eso no se puede hacer, está prohibido, ¿no? Y por ahí siempre recuerdo que alguien por ahí me decía, un colega por ahí a veces me decía, o sea que yo en la docencia no puedo hablar de política. Puedes hablar de política, pero siempre tienes que mantener, ojo, y acá lo tenemos, la neutralidad. ¿Ok? Tú puedes hablar de política, lo que no puedes hacer es tratar de convencer o poner en contra a las personas sobre algún partido político. No puedes, tú puedes hablar de la situación que vivimos, tú puedes hablar de repente de la situación real, la situación política, podemos hablar de un análisis situacional de la política del Perú, puedes hacerlo, ¿ok? Pero la neutralidad te invita a que no hagas ni campaña ni desprestigio contra ninguno, simplemente que te centres en la veracidad y una forma, por ejemplo, en la que se puede manejar eso es a través de la participación activa, escuchar todo tipo de opiniones y respetarlas, hacer mal uso también de la información privilegiada, y es que dentro de las instituciones públicas manejamos información privilegiada. Y si yo participo en transacciones, operaciones de repente financieras que utilizan información privilegiada de la entidad, ¿no? O que de repente, o yo tengo acceso a ella, ¿ok? No puedo ni debo permitir el uso inadecuado de esta información para el beneficio de cualquier interés. Supongamos que de repente yo me encargo de transacciones financieras, todo ello, yo no puedo agarrar y, por ejemplo, utilizar esa información de repente para algún interés mío, supongamos, ¿no? Acá un claro ejemplo, cuando se manda licitaciones para obras. ¿Qué es una licitación? Ahorita lo vamos a ver, cuando yo convoco a otras, a empresas privadas para que me hagan trabajos en el sector público. Por lo general, nosotros ya tenemos un presupuesto asignado, pero y este presupuesto asignado, ¿qué es lo que se espera? Negociar con las entidades, ¿no? ¿Quién ofrece más, quién ofrece menos, llegar a transacciones? Yo, por ejemplo, no podría agarrar y sacar todo este presupuesto que se tiene para esa obra, que va a ser, en su momento va a ser público, pero ahorita es confidencial. Porque yo no puedo agarrar, sacar esa información y enviársela a una empresa. Toma, este es el presupuesto. Ahí estoy haciendo un mal uso de información privilegiada porque estoy beneficiando a unos y a otros no. Y presionar, amenazar o acosar, ¿no? Ejercer de repente alguna presión, amenaza, acoso sexual también contra otros servidores o los subordinados o contra también cualquier ciudadano está completamente prohibido, porque esto afecta a la dignidad de la persona y esto también puede inducir a la realización de acciones dolosas. Por lo tanto, eso está totalmente prohibido. Y ahora vamos a ver ya por último nuestro capítulo 4, que nos va a hablar ahora de las sanciones, de los incentivos, sanciones y procedimientos. Incentivos. ¿De qué nos hablan? Nos dice que el órgano de alta dirección, es decir, ¿no?, la autoridad máxima de cada institución, tiene que promover la cultura de probidad, transparencia y justicia. Ya hemos visto, son nuestros principios. Tiene que establecer mecanismos e incentivos. Hemos dicho también, cuidar a nuestro servidor público. Tiene que difundir el código de ética, hacer de conocimiento a los servidores públicos para que ellos puedan
para que ellos puedan tener conocimiento de ello, y tiene que desarrollar campañas educativas sobre las sanciones, es decir, tiene que hacer de conocimiento a los servidores públicos que de realizar prácticas que sean contrarias a los principios, a los deberes y a las prohibiciones del Código de Ética van a haber sanciones, y poder enseñar cuáles son estas sanciones. Y precisamente vamos a ver cuáles son las sanciones. Y es que me dicen que la transgresión de los servicios, de los principios, deberes establecidos, que los hemos visto en el capítulo 2, ¿ok? Estas prohibiciones están, que estas prohibiciones van a resultar en consecuencias. ¿Y cuáles van a ser estas consecuencias? Pueden ser desde muy pequeñas hasta muy grandes. ¿Ok? Lógicamente va a depender de la forma del hecho en el que se ha dado por el cual se rompió esta relación laboral. Puede ir desde amonestaciones. ¿Ok? ¿Qué es una amonestación? Un llamado de atención, un memorándum escrito. Puede ir desde una suspensión, que los días va a depender de qué tan grande o de qué tan fuerte ha sido el hecho, no de la gravedad del asunto. Pero y ya vamos creciendo, ¿no? Bajo una amonestación, la suspensión ya tampoco no es algo tan delicado. Para que te suspendan del servicio público, ¿ok? Ya es algo más grave. La multa de hasta 12 UITs, dependiendo también de qué tan grave sea ello, ¿no? La resolución contractual, ¿ok? ¿Qué es una resolución contractual? ¿Ok? La resolución contractual, primero, constituye una de las figuras más importantes, ¿ok? Dentro de nuestro manejo de documentación e información. ¿Por qué? Porque es la extinción de la obligación, ¿ok? Es ya la separación del trabajador con el sector público, ¿no? Básicamente, la resolución contractual ya es la invitación para que te vayas. Y la es la destitución o el despido, ¿no? Que también podemos caer. Y de hecho, después de todas estas, tenemos aún una mucho más grave, que puede ser la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Por ejemplo, resolución contractual, destitución o despido, te botan de esa entidad pública, pero te puedes ir a otra entidad pública a trabajar. ¿Ok? Pero cuando te dan la muerte civil, significa que tú ya nunca más en tu vida vas a poder ejercer un cargo público. ¿Ok? Hay muchos políticos que actualmente están llevando juicios, todo ello precisamente para evitar esta muerte civil, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, ¿quiénes son los que van a recibir la muerte civil? Por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, las personas que caigan en actos de corrupción o traición a la patria. Ellos, por ejemplo, ya tienen muerte civil de por sí, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito, hasta que hemos visto todo lo que es nuestro código de ética. Y vamos, esta parte no va, ¿ok? Y vamos a ver un poquito sobre los códigos de conducta y responsabilidades del asistente administrativo, ¿no? Y es que no dice que los códigos de ética, de conducta y responsabilidad para un asistente en la gestión pública suelen estar alineados con los principios éticos y generales, ¿no? Y las normativas que están establecidas para el sector público. Ahora, vamos a ver cuáles son algunas de estas, algunos puntos clave de estos códigos de conducta y responsabilidad, que nos habla primero acá, podemos ver, vamos a ir acercando igual, de la ética y la legalidad, ¿no? Que el asistente tiene que actuar con integridad, respetando las leyes, regulaciones y sobre todo respetando nuestro código de ética, que es que hemos visto hace un momento, que es una ley. La confidencialidad, que también está explícito en nuestro código de ética, ¿ok? Que es manejar la información de manera confidencial y proteger nuestros datos sensibles o privados a los que podamos tener acceso. La transparencia, por acá la tenemos. La transparencia, que es proporcionar información también de manera clara y accesible, y el cumplimiento adecuado de las disposiciones, ¿no? Es decir, recuerden, todo proceso administrativo público es también información pública y todos tienen acceso. La responsabilidad y la rendición de cuentas, que el asistente tiene que cumplir sus tareas a cabalidad, de manera responsable, eficiente, tiene que asumir
con las responsabilidades de sus acciones y decisiones y tiene que rendir cuentas sobre su gestión. Es decir, que si de repente viene mi superior, ¿no? Mi jefe inmediato, mi superior jerárquico, y me dice, a ver, quiero saber qué has hecho hoy día, quiero saber qué has logrado el día de hoy, yo tengo que rendirle cuentas, no le puedo decir, ¿y por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso? No, yo tengo que rendir cuentas, así no sea mi jefe, así de repente sea alguna autoridad, o sea, de repente alguna entidad, alguna otra autoridad judicial, de repente, o alguien, o alguna auditoría, o vienen de la Contraloría o de la OSI, y me piden esta información, yo tengo que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque yo no solamente voy a trabajar para mí mismo, yo sé lo que hago, sino que también tengo que manifestar qué estoy logrando. El trato equitativo, que básicamente ya hemos visto esto en nuestro código de ética, brindar un trato justo y equitativo a todos los ciudadanos, usuarios y lógicamente también nuestros colegas. Y el trato equitativo también va de que no podemos discriminar a nadie, ya sea por motivos de género, raza, religión, por cualquier motivo, no puedo discriminar a nadie, ¿ok? Eso es un delito también. El uso adecuado de nuestros recursos, utiliza los recursos públicos de manera responsable y eficiente. Evita el uso indebido o la malversación. ¿Ok? Ojo, acá nos dice evita el uso indebido, porque ya hemos visto que nuestro código de ética es bueno y nos dice, ¿no? Si tienes que hacer algo, no caigas en el derroche, sin caer en el derroche o en el abuso, hazlo, pero evita hacerlo. ¿Ok? Y también el desarrollo profesional, que nos dice que ya hemos visto que esto es parte de la ley, esto no es voluntario, esto no es sugerencia, esto es parte de la ley, que tienes que mantener y mejorar constantemente tus habilidades y conocimientos. Tienes que desempeñar tus funciones de manera efectiva y ética y tienes que estar en constante capacitación. ¿Ok? Tienes que estar en constante capacitación. Y es que estos puntos estos puntos reflejan los principios fundamentales que un asistente administrativo de la gestión pública tiene que seguir para que pueda garantizar un buen desempeño, no solamente en sus funciones, sino también un buen desempeño ético, ¿ok? Y que sea responsable en su labor diaria, ¿ok? Y ahora vamos a ver en esta parte un pequeño caso práctico como para que se pueda entender la idea que queremos dar. Ay, no sé qué pasó. A ver, como para que se pueda entender un poco la idea que queremos dar, ¿no? Y es que nos dice que Carlos es un asistente administrativo en una oficina gubernamental encargada de otorgar subsidios a familias de escasos recursos para programas de vivienda. Y su función principal es manejar los expedientes y la documentación de las solicitudes de subsidio. Es decir, Carlos, él se encarga de solicitar expedientes, documentación a personas de bajos recursos para que se les pueda dar un subsidio económico, ¿no? Él es asistente administrativo, se encarga de eso. ¿Cuál es nuestro caso? En el caso de ética y legalidad, nos dice que Carlos tiene acceso a información confidencial de las familias que solicitan este subsidio. Por lo tanto, es vital que él tiene que mantener confidencialidad en los datos y seguir procedimientos legales adecuados para el manejo de esta información. En cuanto a responsabilidad y rendición de cuentas, Carlos tiene que asegurarse de que los expedientes estén completos y sean precisos para evitar errores al momento de procesar las solicitudes. Y él es responsable de mantener su registro adecuado y preciso de todos los documentos. ¿Qué quiere decir? De que si algún registro está incompleto, algún expediente le falta documentación, esta va a ser netamente responsabilidad de Carlos. También tenemos el uso adecuado de nuestros recursos. Carlos, al estar a cargo de fondos públicos, porque él maneja fondos públicos, porque estos subsidios son fondos públicos, él tiene que asegurarse de que estos fondos, estos recursos, se utilicen de manera eficiente y se asignen correctamente a las personas que cumplen con los requisitos. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, hemos visto durante el COVID, ¿no? Que venían, por ejemplo, estos bonos, el bono para las personas de repente de extrema pobreza, personas que no tenían actividad laboral de repente, y ahí veíamos cómo nuestro vecino que trabaja, tiene carro, estaba recibiendo su sueldo y encima recibía su bono, ¿no? Y yo que de repente estaba sin trabajo, no tenía planilla, nunca me llegó un bono.
Entonces, ahí podemos ver por qué la malversación de gastos, ¿no? El uso inadecuado de recursos, de beneficiar a algunos y a otros no. Seguimos con nuestro caso práctico. Un día, Carlos recibe un expediente incompleto de una familia que solicita el subsidio. Y aunque ya la fecha límite para presentar estos documentos está cerca, es decir, ya se va a cerrar esta fecha límite, él sabe que algunos documentos esenciales no están incluidos, es decir, que este expediente está incompleto porque le falta documentos esenciales. Y en este escenario, Carlos tiene que tomar decisiones éticas. ¿Cuáles van a ser las opciones que va a tener Carlos, no? La opción 1, que nos va a decir que Carlos podría aprobar este expediente de todas formas. ¿Por qué? Porque ya está cerca el plazo de cierre y Carlos tiene que cumplir, tiene que cerrar ya tiene que cerrar esta fecha, esa fecha límite de presentación de documentos. Y Carlos, sabiendo y siendo consciente de que ya tiene que cumplir con ello y que esta familia necesita el recurso, simplemente agarra y cierra este documento con los documentos que faltan. ¿Qué pasa si Carlos hace eso? Va a resultar en el mal uso de los fondos públicos. Porque si esta familia de repente sí lo necesitan, de repente sí cumplen con los requisitos, pero no han presentado todos los requisitos. Y si no presentan, no les corresponde. ¿Y cuál es la opción 2 que tiene Carlos? Carlos decide informar a la familia sobre los documentos que faltan, ¿no? Y también decide extender ligeramente el plazo para que puedan proporcionar esa información. Y aunque esto va a retrasar el proceso, va a garantizar la transparencia y el cumplimiento adecuado de los requisitos. Es decir, Carlos agarra y dice, no, mejor todavía no cierro. Voy a solicitar la extensión del tiempo. Sí, va a demorar un poco más, pero si es que lo cierro ahora, voy a tener documentos incompletos o van a quedar familias, en este caso, que sí les corresponde el recurso, pero no lo van a recibir, no lo van a poder obtener por burocracia. Entonces, mejor extiendo un poco y se cumple el plazo. Obviamente, la opción correcta para Carlos sería la 2. Eso es un ejemplo, ¿no? Y ahora, este es un ejemplo de cómo tenemos que tomar decisiones éticas. Y ahora, por último, vamos a ver la prevención de conflictos de intereses y buenas prácticas en la gestión pública. Y es que los conflictos de intereses y la promoción de buenas prácticas son aspectos fundamentales para garantizar una cosa, que es la transparencia, junto con la ética y la eficiencia dentro del servicio público. Y aquí vamos a poder tener algunas medidas o prácticas que nos van a poder ayudar a mejorar, a prevenir estos conflictos. ¿Y cuáles van a ser? Vamos a empezar desde la divulgación de intereses, que lo hemos visto al inicio de la sesión, ¿no? Que dijimos que los funcionarios públicos tienen que divulgar intereses financieros que puedan estar, o relaciones comerciales o cualquier otro conflicto potencial que pueda influir en el ejercicio de las funciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo, supongamos que hay supongamos que de repente yo soy ahorita alcalde, ¿ok? Soy alcalde ahorita y estoy haciendo una licitación para una obra, ¿ok? Y mi hermano tiene una empresa y está postulando para esta obra. Yo tendré que comunicar que mi hermano es postulante y dar de conocimiento, es decir, divulgar, hacer de conocimiento público. ¿Para qué? Para que las instancias puedan determinar si procede la postulación o no procede, o puedan tener mucho más control al momento de evaluar esta licitación. Porque si yo me quedo callado, no digo nada, ok, se va a sobreentender que estoy favoreciendo, que de repente que internamente quiero favorecer a esta contratación. Entonces tengo que divulgar mis intereses. Las normativas claras. ¿Ok? Establecer normativas claras y procedimientos para poder identificar, declarar y gestionar los conflictos de interés, además de sancionar su incumplimiento. Es decir, para poder hacer la divulgación de interés, tengo que tener primero las normativas claras y dar de conocimiento al resto de que si no se divulgan estos intereses de conflicto, estos conflictos de interés, ok, van a ser sancionados por el incumplimiento. La capacitación y la sensibilización.
brindar capacitaciones regularmente a los funcionarios públicos sobre el código de ética, sobre cómo afrontar conflictos de intereses y cuáles son las normativas vigentes para que ellos estén conscientes de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que manejarlo y qué consecuencias debe tener de omitir estas divulgaciones. La transparencia en la organización, en la contratación y las adquisiciones. Ojo, no estamos, acá podemos entrar a hablar desde licitaciones hasta contratación de personal, ¿no? Que nos dice garantiza que los procesos de contratación y adquisiciones se realicen de la manera más transparente, evita favoritismos, ¿no? Y asegúrate la igualdad de oportunidades para todos los participantes. Si es en el caso que voy a hacer la contratación de una empresa por licitación, a todos por igual, a todas las empresas con el mismo trato. Y si voy a hacer con concursos públicos, convocatorias para contratar a alguien, igual, a todos por igual, a todos mis candidatos. ¿Ok? No aceptar eso que se llama la vara o decir, te recomiendo a mi sobrina, te recomiendo a tal persona. Eso no se puede hacer en el sector público. En el sector público no pueden haber recomendados porque es una grave falta al código de ética y también porque transgrede la fe interna, ¿no? Y es que los servidores públicos no son tontos. Los servidores públicos saben cuándo alguien ha entrado por sus propios méritos y saben cuándo alguien ha entrado por la vara mágica. ¿Ok? Y eso también rompe la armonización, rompe la credibilidad, rompe la fe interna del trabajo. ¿Ok? El monitoreo y la supervisión. Implementa mecanismos de monitoreo y supervisión para poder detectar posibles conflictos de interés y tomar medidas preventivas antes de que se conviertan en problemas mayores. ¿Qué quiere decir? Investiga a tus candidatos, ya sean empresas de licitación o ya sean candidatos a las entidades. De hecho, hay una forma adecuada de monitoreo y supervisión, son las declaraciones juradas, ¿no? En el que yo de repente estoy postulando un cargo público. A veces me dicen hacer una declaración jurada en caso yo conozca o tenga algún familiar directo o familiar de repente de segundo grado que esté laborando en esta empresa. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso, no? Primero, no solamente lo hacen para supervisar de que no vayas a ingresar por vara, nada de eso, sino también por tu protección. ¿Por qué? Porque no sería justo para ti que porque tu primo, tu hermano, tu cuñado están laborando en una entidad pública, tú ya no puedes hacer ningún nexo, ningún contrato con esa entidad pública. No sería justo para ti. Porque ahí estaría el egoísmo del Estado, ¿no? En el que si hay alguien de tu familia, tú ya no. Es tu derecho también poder postular o poder buscar alguna licitación, ¿ok? Pero siempre dejen claro que tienes un familiar para que se evite problemas, para que después más adelante no rompan tu contrato porque pueden aludir que tu primo, tu hermano, tu cuñado, ¿no? Tu esposo, incluso muchas veces intervino para que tú ganes. De repente ni siquiera hubo intervención. De repente la otra persona no se metió, tú tampoco, no pidieron nada. De repente todo lo hicieron por la legal. Pero por no manifestar este conflicto de intereses, se puede venir abajo tu contratación. Entonces es por eso que haz la divulgación, haz tus declaraciones juradas para que te evites estos malos ratos. Comités de ética y asesoramiento. Establecer comités o instancias de asesoramiento, comités de éticas o instancias de asesoramiento para que puedan brindar orientación y asesoramiento a los funcionarios sobre situaciones éticamente complejas. Ya hemos visto, ¿no? Cuando hay alguna situación ética, cuando yo quiero hacer algo, pero no sé si es correcto o no, puedo ir donde estos comités de ética para que ellos me asesoren. Y si esos comités de ética tampoco saben la respuesta, tampoco de repente tienen una respuesta a la mano, ellos pueden agarrar y pueden solicitar a la presidencia del Consejo de Ministros la consultoría para que pueda quedar más claro, ¿no? Y la rendición de cuentas, que nos dice fomenta una cultura de rendición de cuentas donde los funcionarios sean responsables de sus acciones y decisiones y rindan cuentas a la ciudadanía y a las instancias pertinentes. Es decir, si por ejemplo yo no, si por ejemplo, justo lo que decía, la declaración jurada, ¿no? De repente yo soy consciente que mi hermano, la empresa de mi hermano está postulando, la empresa de mi yerno, de mi nuera, están postulando a esta licitación pública
y yo en mi declaración jurada pongo nadie, ningún conocido mío está ahí postulando, de repente nadie, ¿no? Como que no tengo ningún nexo, eso en algún momento se va a saber, en algún momento va a salir, ¿ok? Y si peor aún, si yo negué todo en mi declaración jurada, se dice, ahora tú te haces responsable. Muy aparte de las sanciones, tú mismo tienes que rendir cuentas, ya sea ante la instancia que sea, instancias internas, opinión pública y poder judicial, pero ya tú te haces cargo. Nosotros como entidad te dimos la oportunidad, no lo aprovechaste, ahora tú te tienes que hacer cargo. ¿Ok? Y vamos a ver ahora nuestro último caso práctico, precisamente para poder entender un poco más estos conflictos de intereses. Y nos dice, un funcionario encargado de la evaluación de propuestas para la adjudicación de un contrato de obras públicas, en español, un funcionario que se encarga de evaluar las propuestas de empresas que quieren trabajar para el Estado, que quieren hacer alguna obra para el Estado, tiene conexiones familiares con una de las empresas licitadoras. Es decir, este funcionario que él se encarga del proceso de evaluación tiene conexiones familiares con una de las empresas licitadoras. ¿Qué me dice mi caso práctico? Perdón. Me dice, declaración de intereses. Mi funcionario tiene la obligación de declarar públicamente su relación familiar con la empresa licitadora para que se pueda evitar cualquier conflicto de interés o malinterpretación de interés. Abstención y transparencia. Dado que este funcionario tiene una relación directa con una de las empresas postulantes, tiene que dar un paso al costado. No le estamos pidiendo que renuncie a su puesto público, no. Estamos diciendo que debe abstenerse de participar en esta evaluación. ¿Okay? Que en esta evaluación, para esta propuesta específica, ¿okay? Para esta contratación específicamente, él no va a poder participar, él no va a poder evaluar, él no va a poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. ¿Okay? Y en su lugar tiene que permitir que otro equipo de trabajo, o en el peor de los casos, solamente otro ciudadano, realice dicha evaluación. ¿Por qué tiene que dar un paso al costado? Porque es muy probable que de repente, de manera consciente o de manera inconsciente, busque el beneficio para su familia, o de repente que también él puede enviar información de este proceso de licitación a sus familiares que puedan ser de ventaja en el proceso. Por eso es que a él se le retira. Y la supervisión y seguimiento. La institución tiene que contar con mecanismos para poder identificar posibles conflictos de interés y tomar medidas ante estas situaciones. Es decir, la institución también va a tener que, ahora, supongamos que Carlos no hace su declaración de intereses, la misma institución tiene que hacer el seguimiento de que los postulantes no tengan ninguna relación familiar con algún trabajador de la entidad pública y sobre todo con los trabajadores que están a cargo de elegir a esta empresa o a este equipo de trabajo, en especial con ellos. Entonces, ¿qué tendrá que hacer nuestro amigo? Nuestro amigo nos dice que al seguir estas prácticas, ¿cuál es el resultado esperado? Se evita cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación. ¿Por qué? Porque imagínense esto, imagínense que de repente yo soy una persona correcta, imaginémonos esto, yo soy una persona correcta, sé que mis familiares son dueños de esta empresa licitadora, pero yo soy muy correcto, ¿ok? Y yo soy muy imparcial, y digo, muy parcial, y digo, no, yo voy a tratar a todos por igual, ¿ok? Yo voy a tratar a todos por igual, ¿ok? Y voy a elegir a la que verdaderamente sea la mejor opción, sea o no sea mi familiar. Y supóngase que justo por casualidades de la vida, justo la mejor opción es la de mi familia. ¿Ok? Es justo, o sea, yo he sido muy imparcial, yo he sido muy correcto, y justo da la casualidad que quien ofrece la mejor opción es mi familia, es la empresa de mi familia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar ahí va a ser que va a ganar. Y después, ¿qué se va a descubrir? Se va a descubrir de que yo soy familiar de esta empresa. ¿Y qué es lo que pueden decir? Pueden decir, con razón ganó esa empresa. ¿Por qué? Porque es pues familiar es familiar de uno del comité. Primero, aún no sería justo para empezar para esa empresa licitadora.
¿Por qué? Porque esa empresa licitadora verdaderamente tenía las mejores opciones. Todo ganó de manera justa, pero por tener este nexo con este evaluador, inmediatamente queda fuera. Aunque haya ganado, inmediatamente queda fuera. Y ese trabajador sancionado. Aunque por eso decimos, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Por eso siempre hay que divulgar los intereses, primero que nada, para que yo dentro de mi trabajo no me vea perjudicado. ¿Ok? Y segundo, para que la empresa con la que yo puedo tener algún interés tampoco se vea perjudicada y el proceso se dé lo más claro posible. ¿No? Y también nos dice que esto va a fortalecer la confianza de la gestión pública al demostrar que se toman medidas concretas para prevenir y abordar posibles conflictos de interés. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Quedo muy agradecida con ustedes, felicitarlos también por haber llegado hasta este punto de nuestro curso y deseando que sigan preparándose, que sigan capacitándose. Me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias con todo, muchas gracias, estimado coordinador. La sala es toda suya y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y hasta